Hola a todos, muy buenos días. Sean bienvenidos a este nuevo webinar, este nuevo espacio destinado el día de hoy, en el cual vamos a tratar un tema pues importante dentro del proceso de nómina relacionado con las liquidaciones definitivas en Miasoft. Vamos a ver algunos tips y algunos manejos pues como tal de este importante proceso en la herramienta. Para ello nos va a estar acompañando el día de hoy nuestro compañero, nuestro consultor de proyectos, Juan Sierra, quien se va a encargar precisamente de impartirnos como el conocimiento el día de hoy. No siendo más, le cedo la palabra a mi compañero y nuevamente a todos muchas gracias por su asistencia. Gracias, Andrés. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente. Qué bueno que nos acompañen pues cada 8 días en estos webinar. Como les comentaba mi compañero Andrés, en el día de hoy vamos a revisar el proceso como tal de liquidación definitiva. ¿Listo? Voy a iniciar aquí compartiendo pantalla. Listo. Entonces, aquí vamos a ver un resumen como de lo que vamos a proyectar hoy. Aquí tenemos unas generalidades como tal. Tenemos unos objetivos donde este módulo de liquidación definitiva permite al usuario realizar una liquidación definitiva para terminación de un contrato de trabajo, ¿sí? Vamos a también a mirar la parte en la creación de calendarios, sea para calendarios de nómina o para liquidaciones definitivas, ¿sí? Recuerden pues de que yo puedo hacer una liquidación definitiva, sea que la liquide dentro de un periodo de nómina o un periodo adicional de liquidaciones definitivas, ¿sí? También tener en cuenta el manejo en la forma de pago, ¿sí? Que tenemos la forma de pago para nómina y forma de pago de acumulados. También tener muy presente que en el módulo tenemos unos procesos de autorización cuando ya obviamente terminamos nuestra liquidación definitiva, que ya está completamente revisada, la procedemos a autorizar. Y también tenemos un proceso también de aplazamiento. Ahorita lo vamos a revisar. Tener presente también de que el módulo en toda la parte de registro nos da una opción que son los motivos de retiro. Entonces ahí vamos a mirar cómo los configuramos y tener unos tips adicionales de que cuando creamos un nuevo motivo de retiro, qué debemos de hacer a nivel de un concepto con unas variables para que no nos vaya a liquidar el concepto de indemnización, que este suele pasar mucho. Y teníamos ahí también un sexto puntico que es la parte de la variables de concepto que vamos a revisar ahorita. Bueno, entonces cuando hablamos de liquidación definitiva, entonces recuerden que para llegar allí debemos de ir por la ruta partiendo siempre de gestión nómina, proceso de novedades, liquidación definitiva, transacción, liquidación definitiva, ¿sí? Una vez estemos allí, vamos a darle agregar y nos va a desplegar este cuadro donde vamos a revisar cada uno de estos puntos en los cuales debemos de diligenciar. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el empleado, el motivo de retiro, la fecha de retiro, fecha de liquidación, el periodo último pago, la fecha final de pagos. Tenemos el periodo de acumulación, que ese es muy importante, como lo decía ahorita, que es donde vamos a acumular como tal esa liquidación, que lo podemos hacer en el periodo de nómina o en un periodo de liquidación definitiva, ¿sí? Que normalmente eh, el deber ser y como la mejor práctica que uno indica es que se creen con L1, L2, L3, con ese consecutivo mes a mes, ¿sí? Fecha último pago, el tema de aquí el afectar seguridad social, viene la parte de la forma de pago, fecha contable, fecha de autoliquidación, y allí aparece ese campo de observación donde queremos emitir como un enunciado o algún texto que queramos agregar. Y adicional, ahí a la derecha está un campo que es motivo adicional que yo quisiera de pronto también agregar allí, ¿sí? Entonces ya una vez tengamos acá esta parte, vamos a explicar como cada uno de estos campos.
que a veces de pronto, cuando estamos haciendo la liquidación definitiva, no sé si les ha pasado que no les da bien el salario básico, ¿sí? Entonces, obviamente, si no da bien el salario, pues el transporte va a liquidar mal y por consiguiente la salud y la pensión, pues va a descontar de manera errada, ¿cierto? Entonces, también eso va muy ligado a estas fechas y esos campos que ya vamos a continuación a revisar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el empleado, pues va a ser la cédula o código del empleado, pues las empresas que manejen pues su código o cédula. El motivo de retiro, sabemos que vamos a lista desplegable, ahí lo vamos a encontrar. Como lo decía ahorita, si no encontramos un motivo de retiro en el momento, allí me voy para, ahorita lo revisamos en la parte de registro, motivos de retiro. Lo creamos y ya me regreso a la liquidación para ligarlo desde allí. La fecha de retiro va a ser la fecha real en cual se hizo el retiro del empleado. Fecha de liquidación es la fecha en la cual se va a realizar la liquidación, ¿sí? Entonces, si yo estoy procesando hoy, jueves 20 de abril, allí va a quedar en ese campo dicha fecha. El periodo último pago será igual a la final de pagos, ¿sí? Entonces, el periodo último pago va a ser, obviamente, si yo estoy retirando un empleado hoy 20 de abril, pues mi último pago fue el periodo 07, que fue el primero al 15 de abril, ¿sí? Fecha final de pago es la fecha hasta donde se requiere que se le pague la liquidación definitiva, ¿sí? Normalmente es igual a la fecha de retiro. Entonces, si yo lo estoy retirando el 20, por default, el sistema, incluso ustedes lo ven, que cuando le damos tabulador, él nos trae por defecto esa fecha final de pagos 20, que quiere decir que le vamos a pagar dentro de la definitiva del 16 al 20 como salario, ¿sí? Entonces, allí también hay casos muy especiales de que si yo quisiera, yo estoy retirando al empleado, digámoslo, el viernes, un viernes, pero yo quisiera pagarle dentro de esa definitiva sábado y domingo, esos 2 días adicionales, yo ya tendré que ir a ese campo y editarlo allí, ¿sí? Para que él me vaya a pagar hasta esa fecha que yo le esté indicando. Correcto. Entonces, aquí luego seguimos con periodo de acumulación. Entonces, allí importantísimo porque hago pues mucho énfasis en esta parte, porque cuando hacemos la liquidación, la autorizamos y el paso que sigue, que es la generación ya de ese módulo, el módulo de liquidación definitivas, luego de la liquidación a veces no llega la información, pero es porque el periodo de acumulación se lo dimos de manera errada ahí. Entonces, tener en cuenta, primero, si yo lo voy a hacer en el de nómina, pues ya lo tengo creado, ¿cierto? Porque lo hice en mi inicio de año. Pero si lo voy a hacer en un periodo adicional de liquidación definitiva, pues primero tendré que ir a tablas de referencia, calendarios de proceso y crear allí ese periodo. Importantísimo, recuerden que allá en el tipo le debemos de dar definitivas, ¿sí? Listo. Luego tenemos acá el campo fecha de último pago, que esa es la fecha pues donde hicimos su último pago como tal en nómina. Viene este campo que es supremamente importante, que es afectar seguridad social, ¿sí? Entonces allí vamos a ver dos opciones. Estar siempre, cuando le vamos a dar allí, en esta opción sirve para afectar la seguridad social. Es decir, que el sistema va a reportar una novedad de retiro en los 3 servicios, tanto para salud, pensión y ARL, ¿sí? Cuando le damos nunca, allí lo que va a hacer es que no se va a reportar una novedad de retiro a la seguridad social, ¿sí? Tener en cuenta pues esas dos opciones. Luego está la forma de pago. Allí tenemos la forma de pago acumulados, que esta opción es cuando ya se hace la autorización como tal de la liquidación definitiva. Inmediatamente esta liquidación desaparece del módulo de liquidación definitiva y va a ir a ubicarse ya en liquidaciones generales, ¿sí? Donde queda todo el histórico y automáticamente va a quedar en estado 2 con esa forma de pago acumulados, ¿sí? Y está la forma de pago nómina. Esta sí es cuando ya queremos que nuestra liquidación, ya le vamos a hacer ya el paso a paso luego de que se autorice. Que recuerden que después de que autorizamos esta liquidación, esta queda en un estado 1. Luego de ese estado 1, yo voy, hago una generación del módulo, sea en el periodo de nómina, como decíamos ahorita, o en el periodo de liquidación definitiva.
Luego, después de esta generación, voy a liquidación del periodo, ¿sí? Reliquidamos ese empleado, ¿sí? Miramos sus movimientos, chequeamos que su movimiento liquidado sea igual versus la liquidación definitiva, ¿sí? La que tengo en el módulo, que es igualita. Ya seguido vamos y hacemos la transferencia bancaria y hacemos el pago, ¿sí? Ahí quedaría pues ese proceso cuando lo hacemos por nómina, que debemos darle toda la vuelta completa como lo hacemos en nómina. Adicional, tenemos estas otras fechas que fecha contable corresponde a la fecha en la cual desea contabilizar dicha liquidación. La fecha de autoliquidación es la fecha en la que se reporta la novedad de retiro a la seguridad social. Sí, tenemos muy presente también esta parte. Y estado, el sistema aquí lo va a actualizar a medida que se realicen los diferentes procesos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cuando hacemos la autorización, el sistema lo va a poner estado 1. ¿Sí? Cuando hacemos un aplazamiento, el estado va a ser X. Y cuando se hace el cierre de ese periodo de nómina o ese periodo de liquidación definitiva, el sistema lo va a poner en un estado 2. ¿Listo? Tenemos el campo de observación, como mirábamos ahorita, que es un texto que se quiere agregar un comentario y un motivo adicional. ¿Listo? Entonces, ahí como para hacer eh, Valeucas de pronto de lo que es el módulo en esa parte cuando agregamos una liquidación definitiva y ustedes más o menos vieran los campos de manera detallada. Ahorita sí vamos a entrar al sistema. Entonces vamos aquí a entrar a la ruta, gestión de nómina, proceso de novedades, liquidación definitivas, transacción, liquidación definitiva. ¿Sí? Entonces aquí, recuerden pues que aquí en esta pantalla, si ya tuviésemos información, podemos hacer unas búsquedas acá que el sistema nos permite mediante estas opciones, que es por empleado, nombre, fecha de retiro, fecha de liquidación, estado, forma de pago, ¿sí? Hacemos las diferentes búsquedas en la pantalla. Vamos a hacer una liquidación definitiva de cero, nos vamos a ir al más, la opción agregar. Entonces el empleado, vamos a llamar a nuestro empleado aquí. Entonces vamos a darle, no, aquí el empleado. Vamos a dar nuestro motivo de retiro, que que es una renuncia, que lo vamos a retirar hoy 20/04/2023. Puede que aquí podemos darle día, mes, año seguido o ubicámonos en el calendario y le damos allá la fecha. Entonces, por defecto, meta la fecha de liquidación hoy 20. Por defecto, hallar el periodo de último pago. ¿Sí? Obviamente, tener presente que debe estar cerrado, ¿cierto? Quincena 7, que va del 1 al 15 de abril. Fecha final de pagos, a mí por defecto me lo trae como la fecha de retiro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el sistema lo debe pagar desde el 16 al 20, ¿sí? Periodo de acumulación, entonces aquí es importante lo que decíamos ahorita, ¿dónde vamos a acumular esa liquidación? Entonces el periodo del 16 al 30 de abril, quincena 8, o un periodo de liquidación definitivo, ¿sí? Entonces digamos que este va a ser en un L2 de liquidaciones, ¿sí? Fecha último pago fue hasta donde le pagamos por última vez, que fue el día 15. Aquí tenemos el afectar seguridad social, como decíamos, siempre o nunca, entonces siempre para que me llegue la novedad de retiro a las 3 servicios de seguridad social. Forma de pago, le vamos a decir que nómina. Tenemos acumulados y nómina. Modelo por nómina. Fecha contable, entonces por defecto viene la fecha de liquidación. Vamos a dar 20. Fecha de autoliquidación, la misma fecha de retiro, que aquí es donde nos va a generar la novedad de retiro con esa fecha que tenemos en esta casilla, ¿sí? Y también tuviese aquí un motivo adicional si lo quisiera pues agregar. ¿Ves?
un campo observación, que también es un campo texto, que quisiéramos pues también ahí agregar algo. Y ya por defecto nos va a traer la estructura administrativa, que es como está el empleado configurado en la maestra de empleados, ¿cierto? Eso no lo vamos a tocar allí. Y le damos guardar. Listo. Entonces ya tenemos acá nuestro encabezado. Recuerden que este módulo tiene una tabla que es la LQE y la LQD, ¿sí? Que es un encabezado y en la parte donde ya nos van a aparecer los conceptos. Entonces luego ya, una vez tengamos acá, le damos al botón liquida. Aquí hay algo importante. Tipo de liquidación particular, global o clasificado. Entonces cuando le damos particular, quiere decir que estamos liquidando un solo empleado. Si le damos global es porque queremos hacer un proceso, como su nombre le dice, de manera global, o un clasificado que ya nos desplegará la estructura administrativa si quisiera hacer una liquidación mediante un centro de costo, un área, un departamento, un oficio, ¿sí? Entonces, para eso sería la opción clasificado. Eso, pues, aplicaría, pues, cuando hagamos un masivo. Entonces, para este ejemplo, vamos a darle particular y liquidar. Recuerde, pues, que ya en estas nuevas versiones nos aparecen estos mensajes donde nos indica que está el proceso realizando, que nos notificará apenas finalice. Y donde aquí termina la liquidación, estamos cerrando. Aquí hacemos un refresh de esta ventana. Entonces vamos aquí a hacer un refresh para que veamos la liquidación. Y desde aquí ya tenemos nuestra liquidación, sueldo de 16, el 20. Tenemos la parte de nuestras prestaciones y salud y pensión, ¿sí? Listo, entonces tener en cuenta algo acá. En este botón, detalles de liquidación, podemos visualizar todas las novedades que tengan X empleados, ¿cierto? Entonces, cómo se ha comportado a nivel de todos sus módulos, a nivel de vacaciones, a nivel de préstamos históricos salariales, si tuvo embargos, ahorros acumulados, cómo se comportaron, si tuvo la parte de asociaciones, ¿sí? Ausencias o incapacidades. Esto con el fin de que de pronto desde acá no nos tengamos que volver a estos módulos. Allí lo podemos validar de manera como tal de consulta. ¿Listo? Este botón ya aquí le damos liquidar. Acá imprimimos la liquidación. Recuerda que aquí en la impresión le damos reporte de impresión. Una vez la tengamos acá en pantalla, ya la mandamos a PDF, la mandamos a imprimir para que nos quede ahí ya como tal. ¿Listo? ¿Qué más opciones tenemos aquí en esta ventana? Tenemos el botón autorizar, que ya lo vamos a realizar. Tenemos acá el eliminar masivo, que consiste en que me va a eliminar pues todas las liquidaciones que tenga como tal en la pantalla. Y este botón borrar liquidación, no lo vamos a hacer, pero aquí, ¿qué nos indica? Que con este chulito borrar encabezados y le doy borrar liquidación, es lo que va a hacer es que nos va a borrar tanto el encabezado como la liquidación que tenemos en la parte de abajo con todos sus conceptos. Listo, que a veces de pronto dicen, no, pues que no me va a borrar, sino primero tengo que borrar en la parte de abajo y luego arriba. Entonces, con este chulito evitamos eso. Entonces ya él nos borra tanto arriba como abajo. Listo. Pues listo, ahí tenemos pues cómo creamos una liquidación, cómo la liquidamos, cómo la imprimimos, cómo miramos los detalles. Algo para tener aquí en cuenta, y es que dentro de la definitiva, digamos que a mí me reportaron unas horas extras o unas comisiones, por decir algo. Entonces acá lo que se recomienda es que dentro de la definitiva yo venga acá en el más, agregar, y de allí podemos hacer lo que queramos, ¿cierto? O sea, agregar información, editar, eliminar. Entonces digamos que este empleado se le reportó unas horas extras, 10 horas extras diurnas, por decir algo, ¿cierto? Entonces cuando yo hago esta parte manual, mira que acá por defecto me aparece este 1 en liquidación manual, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que cuando aparezca este 1, vamos a darle aquí guardar, yo puedo liquidar las veces que quiera
y ese campo que tiene el 1 no va a ser modificado, no va a variar, ¿sí? Entonces, si yo hago una modificación acá, pongo el unito, ese campo me lo va a traer tal como se liquidó de manera inicial, ¿sí? Entonces, él no va a ser modificado. Tener en cuenta esa partecita. Entonces, si yo tengo acá esas horas estas que acabo de agregar, pues el sistema me las debe valorizar, ¿cierto? Yo las agrego para que me las valorice y para que obviamente se afecte la salud y la pensión con base a esas horas, yo debo darle aquí botón liquidar. Adicional, no solo que se me afecte la salud y la pensión. Recuerden que si yo tengo aquí unas horas extras, pues me deben de computar para las prestaciones sociales, ¿cierto? Entonces, siempre que lo agregue por acá, vuelvo y le doy botón liquidar. Mientras que liquida, hagamos ahí unos ticitos para tener en cuenta. Ahí lo que estamos viendo, en lo que les decía de que agregando un concepto que obviamente se afectan las prestaciones sociales, de pronto para que lo tengan ustedes presente allá en la configuración de sus conceptos de prestaciones, cesantías, prima, vacaciones, primero cómo lo hacen, si lo hacen al promedio, lo hacen básico más promedio. ¿Por qué les pregunto? Porque el sistema tiene unas variables que son las XT, ya las vamos a revisar, que de acuerdo a esas variables, él me va a hacer ese proceso allí, si es todo al promedio o si es básico más promedio. Entonces, debemos de revisar si ustedes en este momento o los está pasando actualmente que hacen una liquidación y no les está llevando, no les está recalculando esas prestaciones. Entonces, para que por favor nos monten un ticket con esa solicitud para darles cómo es la configuración que se necesita para que lo haga de manera automática y no estemos haciendo de pronto cosas de manera manual. ¿Listo? Entonces, listo, aquí termina nuevamente la liquidación. Siempre hacemos pues como esa represa ahí. Y en la parte de abajo debemos de visualizar que esas horas extras ya quedaron valorizadas y que se nos afecta también nuestra salud y la pensión, ¿cierto? Un devengado aquí más unas horas extras, aquí nos afecta ya el salario por medio en salud y pensión. ¿Listo? Y por ende también se deben de afectar las prestaciones sociales. Listo, entonces en esta partecita, como tal, esa liquidación para tener en cuenta. Ahora, algo importante también, como les decía ahorita, en el tema de los motivos de retiro, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Digamos que acá vamos al módulo, a la parte de registro, y aquí tenemos unos motivos de retiro. Entonces, suele suceder de que ustedes tengan, aquí tenemos ahorita la maestra, pero entonces están haciendo la liquidación definitiva y no encuentren un motivo de retiro, ¿sí? Entonces ustedes vienen acá, pueden agregar los motivos que ustedes quieran trabajar, miren que eso no tiene un límite, aquí le vamos a agregar, entonces vamos, digamos, vamos a agregarnos, por decir algo, acá un motivo 20, por decir, digámosle que esto es fallecimiento, ¿sí? Ese mismo lo puedo agregar el motivo adicional para que lo podamos ver allá en la parte donde creamos la liquidación. Entonces, con ese motivo de retiro, volvemos acá a la liquidación. Entonces, digamos que esta liquidación definitiva va por el motivo 20. Vamos acá a editar. Vamos aquí en nuestro motivo. Sí, aquí le puedo dar ese adicional también. Sí, si quiero, pues lo puedo agregar. Actualizo y vamos a volverlo a liquidar. Listo, aquí termina de liquidar. Listo, entonces miren lo que aquí eso es lo que les quería mostrar. Como cambié el motivo de retiro, es ¿qué pasó? Mira que en la liquidación me acaba de aparecer el concepto de F00 indemnización por despido justificado, ¿sí? Entonces eso es para tener muy presente. Entonces, claro, yo quiero un motivo de retiro y ¿qué debo de hacer para que no me aparezca acá la indemnización? Me debo de ir para gestión nómina,
proceso de configuración conceptos, conceptos de nómina, ubicamos el concepto de la indemnización, ¿sí? Y aquí vamos a agregar una variable, ¿sí? Que es la variable LDF NPAC. ¿Qué significa no pagar? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, viendo aquí, puedo copiar la variable que ya existe, digo en el más agregar, pero acá lo tengo que condicionar, ¿cierto? Entonces, en relación, le voy a decir que esta variable sea por motivo de retiro. ¿A qué motivo de retiro? El motivo 20 que acabo de crear, ¿sí? Le digo el nombre de la variable, la descripción, le digo no pagar, y en el dato S, mayúscula, y guardar. Le estoy indicando a ese concepto de indemnización que no pagar. Mire que si aquí visualizamos, tenemos la LF no pagar para todos los motivos de retiro. ¿Para cuál? Menos para cuál? Para el de sin despido sin justa causa, que ese sí no lo puede tener porque obviamente sí debe de disparar ese concepto, ¿no? Cuando exista ese motivo de retiro. Entonces, tener muy presente que los motivos de retiro y vengo al concepto de indemnización y agrego esa variable NEPA para ese motivo de retiro que cree, ¿sí? Si regresamos nuevamente a la liquidación definitiva, lo liquidamos, ya no nos debería de salir. Listo, aquí termino nuevamente, revisamos. Y efectivamente ya no tenemos la indemnización. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta esos tips que tenemos ahí en el módulo. Listo, entonces una vez ya tengamos nuestra liquidación revisada, estamos listos de que ya quedó ok, procedemos con el botón autorizar, ¿cierto? Vamos aquí a autorizar liquidación y aquí tenemos una opción que les explicaba ahorita. Entonces está el botón a plaza de generación. Entonces vamos a darle aquí a plaza de generación y luego autorizar. Entonces en la plaza de liquidación nos va a quedar con un estado X, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? De que digamos que lo estoy aplazando porque el empleado de pronto no le ha llegado un salvo. Digamos, la empresa maneja unos salvos entre las áreas. Entonces, él de pronto tiene algo pendiente. Entonces, yo estoy a días de mi cierre, ¿sí? Y necesito, obviamente, pagar mi seguridad social. Entonces, tengo que retirarlo, que me quede retirado tanto en la nómina como en la seguridad social y me lleve, pues, obviamente, mi novedad de retiro. Entonces, con ese aplazamiento, él va a quedar retirado de nómina y de seguridad social y yo ya podré continuar haciendo mi proceso de autoliquidación, ¿cierto? La liquidación que hay en un estado de aplazamiento para que yo luego me traen, pues, digamos, ese paz y salvo, ya luego proceder, ya terminarle la liquidación y autorizarlo, ¿cierto? Entonces, ese aplazamiento ya queda aquí. Entonces, ya me voy a ir acá al menú y me voy a ir para la opción liquidación definitivas aplazadas. ¿Sí? Entonces, mire que aquí lo vamos a visualizar con un estado X. Entonces, desde esta ventana yo ya puedo terminar ese proceso. Digamos que aquí me notificaron que para ese empleado venía un descuento por X concepto. Entonces, lo agregaré. Me quedo acá ya esa información, me quedó lista la liquidación. Ahora sí la imprimo, quedó OK. Y por último, ya sí vengo y le digo botón autorizar liquidación. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahí nos quedaría ya la autorización como tal. Si yo regreso a liquidación definitiva, ya ese estado X que tenía aplazamiento me debe cambiar por un estado 1, ¿correcto? Que es de autorizado. Listo, entonces ahí para tener muy presente, ya que cuando tenemos ya la liquidación lista autorizada, ya ustedes lo que realizan lo que hablamos ahorita de que vamos al sistema, a la parte de generación de novedades, genero el módulo a ese periodo donde la acumulé, ¿sí? Liquidamos empleado y por último hacemos ese cierre, ¿sí? Que ese cierre, cuando termina, es lo que hace es que esa liquidación definitiva ya nos lo va a poner en estado 2, ¿sí? Y en estado 2 ya lo que hace es que nos queda en liquidación definitiva generales, ¿sí? Entonces voy a agregarlo aquí de manera manual.
para no hacer nuestro cierre del sistema que es un poco demorado, entonces vamos a hacerlo aquí de manera manual. Ahí con esta, para que con ese estado 2 como les digo, lo hace de manera automática cuando hacemos el cierre del periodo o el cierre de la liquidación definitiva, ¿sí? Entonces aquí en liquidación definitiva generales, él lo va a quedar en estado 2 y queda ya como el histórico como tal. Si mira que si llegamos a liquidación definitiva ya van desapareciendo de ahí. Y ahí terminaría como tal el ciclo de nuestras liquidaciones, ¿sí? Entonces ahí creamos un periodo en nómina, si lo vamos a trabajar por liquidación definitiva, agregamos la liquidación definitiva, en periodo de acumulación le damos a dar ese que creamos, procesamos nuestra liquidación, agregamos novedades adicionales que pronto nos indiquen, ¿sí? Liquidamos, revisamos, aplazamos dado el caso que se tenga en cuenta, si no autorizamos y hacemos todo el paso a paso. Por último cerramos y ahí quedan estados. Listo. Entonces, en este estado 2, ¿qué puedo hacer ya con esta liquidación aquí? Digamos que, ejemplo, que es que el empleado se retiró de la compañía el 20 de abril, pero resulta que por allá, revisando un tema de ventas, que el empleado era de esa área y él tenía unas comisiones, ¿sí? Y por allá el 15 de mayo, validando la información, él tenía unas ventas vencidas, digámoslo así, y con base a esas ventas tenía de hecho unas comisiones, ¿cierto? Pero ya hice mi liquidación definitiva, ya está aprobada, autorizada, ya la pagué. Entonces, para ese caso, yo debo hacer dentro del sistema una reliquidación de liquidación definitiva. ¿Qué significa eso? Que yo ya tendría que venir al módulo de reliquidación de liquidaciones, ¿sí? Allí solamente vamos a visualizar las que tenemos en estado 2, ¿sí? Solamente las que ya están procesadas de manera completa. Llamamos esa liquidación, mira que nos aparecen dos, aquí en azulito. Yo digo aquí arriba, agregar, lo que hace es que me va a crear otra liquidación, ¿sí? Entonces en ese agregar nos trae la misma información tal como se hizo la original, ¿sí? Que no la debo modificar porque es que esa fecha de retiro es la que él hizo, es la que sucedió en su momento, ¿cierto? ¿Qué sí debo aquí cambiar? El periodo de acumulación, ¿sí? Porque yo ya la voy a procesar en otro periodo. Entonces aquí necesitaré un L3, un L4, ¿cierto? Por decirlo así. Vamos a ponerlo por decir aquí, por este ejemplo. Pero muy en cuenta, cambiar ese periodo. Y le damos acá, guardar. Entonces ese guardar le me debe quedar otra línea, ¿sí? Entonces mírala acá. Entonces tenemos acá la liquidación original y tenemos la otra línea que él nos acaba de crear. Sí, mírala acá. Entonces dentro de esta yo voy a grabar, digamos que nos reportaron unas comisiones. Entonces vamos a agregar acá concepto de comisiones por un valor, digamos, de 500.000, por decir algo. Igual. Listo, entonces ya guardamos acá y le vamos a dar botón liquidar. Pues ya al hacer esta liquidación, el sistema debe de ir a computar con base a esas comisiones nuevamente mis prestaciones sociales, partiendo de mi liquidación original. Eso es lo que él hace, parte de la original que me liquidó en su momento en cada uno de esos conceptos de prestaciones. Ahora grabo una novedad adicional, entonces me debe computar con base a ese valor y haciendo el cálculo versus la original, ¿cierto? Como esa diferencia que tendría que darnos con base a esa novedad que estamos agregando. Entonces aquí ya nos queda como tal esa reliquidación, donde ya nos muestra como tal los valores. Ya aquí te lo muestra la original y la que estás haciendo en este momento de la liquidación. Aquí ya puedes generar pues también como tal la impresión de esa reliquidación, que es lo que le vamos a pagar como tal de esas comisiones que le agregamos más sus prestaciones adicionales, ¿sí? Entonces nos va a aparecer que entonces va por comisión le vamos a pagar 500, que por cesantías le vamos a pagar por intereses, por prima y por vacación, ¿sí? Entonces ahí se nos va a afectar como tal todos esos conceptos de acuerdo a
a esa novedad que estemos agregando acá en este proceso. Sí, teniendo en cuenta de pronto si este módulo no lo están utilizando y ven la necesidad como tal, de acuerdo a esas novedades, pues extemporáneas que en su momento van llegando y ya tenemos pues como esa liquidación cerrada, lo vamos a hacer por estas opciones. ¿Listo? También tenemos acá en este proceso una parte de programación global de liquidaciones, ¿sí? Entonces, ya eso es un tema más masivo, digámoslo así, donde ya aquí le vamos a dar a qué nómina vamos a hacer esa programación, en qué fecha de retiro, por qué motivo de retiro, una fecha de liquidación, una fecha final de pago, ¿cierto? Todos los mismos campos que vemos ahorita y le vamos a dar pues una compañía y por una estructura, ¿sí? Digamos que vamos a hacer un retiro, digamos, del centro de costo X. Entonces lo haremos acá de manera global. Y asimismo hacemos la liquidación de manera global. También dentro del módulo tenemos una parte pues de reportes, un reporte de liquidación definitivas, donde yo le puedo dar acá pues unas fechas de retiro, digamos aquí pongámosle una fecha que queramos desde hasta, ¿cierto? Por clase de nómina, por motivo de retiro, por fecha de liquidación, como queramos hacer esa clasificación para que tengamos un reporte ahí como más detallado. Sí, entonces aquí ya no están los empleados, esas fechas de retiro que se movieron en su momento, con sus conceptos que se liquidaron y sus respectivos valores, ¿sí? A nivel de reporte. Listo. Entonces acá, también como para contarles otro temita que se va a dictar en los próximos webinars, que es el reporte del paz y salvo, ¿sí? Entonces, desde la parte de solicitudes de nómina se puede también hacer la gestión de que le podemos dar un paz y salvo al empleado como tal. Entonces, obviamente, eso tiene unas configuraciones específicas, ¿sí? Para que luego al final el insumo que necesitamos será ese reporte como tal del paz y salvo. ¿Sí? Para tenerlo en cuenta que lo vamos a trabajar más adelante ya con nuestro compañero Andrés, lanzará otro webinar para mirar más detalladamente esa parte del paz y salvo. ¿Listo? Bueno, entonces ya para terminar aquí con la explicacióncita, quería, no se me pasara que lo que les decía ahorita en el tema de las variables de las XT, cuando les decía ahorita que cuando grabamos una novedad por dentro de la definitiva y que esta me computa las prestaciones sociales, y tener en cuenta que tenemos que tener unas variables EXT, que significan extensiones, ¿sí? Entonces son esas variables, míralas acá. Entonces las XT agroup, que aquí su dato va a ser la agrupación de conceptos que va a llamar, ¿cierto? Y tenemos la XT apply y la XT dit, ¿sí? Entonces, para tener muy presente que si a hoy ustedes están haciendo ese proceso y ven que la definitiva no me está computando para las prestaciones, chequear esas variables, ¿sí? Ya si no está dando el proceso, entonces ya nos escalan un casito como tal a la mesa de ayuda. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias pues como por el ratico que en ese espacio que tuvimos. Que tengan un feliz día. Vamos a revisar pues como unas preguntitas que Juan Andrés nos va a regalar. Sí, exacto, Juan. Vamos a mirar unas preguntitas que nos dejaron por acá. Nos dicen, ¿hay manera de que no quede con L1 cuando lo crea automático, sino con un número? Ya que el sistema tiene una configuración especial para reversión y otros informes cuando queda en letra lo dan. Ok, no. En ese campo periodo es alfanumérico, ¿sí? Lo podemos quedar como letra o numérico. Desde el inicio de año, allá hay una opción en el calendario anual, si la han visto, que él te permite crear los 24 calendarios, digamos, para una nómina quincenal y los calendarios también para adicionales, ¿sí? Para liquidaciones definitivas o los reportados. Desde allí también lo puedo configurar de una vez para los diferentes meses que yo tenga que hacer esas liquidaciones, ¿sí? Ok. Ok, otra acá dice, buenos días, en ocasiones las licencias remuneradas no son calculadas en la liquidación. Quiero decir, trae la novedad, pero no con saldo, por lo tanto no la suma ni tiene en cuenta en seguridad social. Ojo, esto es en la liquidación inicial, no cuando se agrega concepto nuevo. ¿Qué se hace en este caso? Ok, no. Primero que todo, la licencia como tal debe estar
configurada en el módulo, ¿sí? Luego debo de ir a hacer la generación a ese periodo en el cual estoy haciendo la liquidación definitiva, ¿sí? Digamos lo que decíamos ahorita, la estamos haciendo un L2, entonces yo ir al módulo de ausentismos, generarlo a ese L2 y allí ya procesar nuevamente la liquidación definitiva y ahí me debería de llegar. Otra pregunta por acá nos dice, buenos días, ¿por qué en el módulo de liquidaciones no reconoce las novedades ingresadas en otros módulos como incapacidades o absentismos si están registrados y generados los módulos? Ok, sí, esas preguntas pues básicamente la anterior. Ahí tocaría entonces ya entrar a revisar como tal, porque si se hace la generación del módulo a ese periodo, esas novedades deben de llegar. Entonces ahí sí les recomendaría que nos monten un ticket ya muy detallado para que ya desde la mesa de ayuda se haga pues como una conexión con ustedes y hacer como tal la revisión de esos conceptos a nivel de variables. Sí, porque ese proceso el sistema lo debe hacer de manera automática. Entonces ahí los invito como para que con esas duditas y que ustedes vean que están haciendo algo manual o que el sistema no está haciendo automático para que nos monten esos casos y revisar ya además de manera más puntual ya y poder ya darle solución definitiva. Bueno, acá dice, cuando se acumula una liquidación y de volver a traerla a estado uno, ¿cómo se hace? O no, ahí vieron lo que yo hice esa parte en el al F10. Ese al F10 lo que hace es que me habilita el estado de la pantalla, ¿sí? Entonces, normalmente lo que se debe hacer es que yo debo ir a abrir el periodo de manera manual. Por proceso de apoyo, procesos auxiliares, cambiar el estado de periodos, ¿sí? Cuando lo tenga una vez abierto, ya voy a la liquidación definitiva, a la liquidación en generales, con ese al F10, yo ahí muevo ese estado, lo dejo en blanco. Al dejarlo en blanco, vuelvo a la liquidación definitiva, ya la visualizo allí. Cuando esté ya en esa opción, le puedo dar las modificaciones que necesite o le agrego como tal la información, luego ya la proceso, autorizo y continúo ya el paso a paso de manera ya como lo venía haciendo. Pero si yo ya la tenía, pues a tener en cuenta algo, ya la tenía ya acumulada, pues obviamente ya mis acumulados se afectaron, ¿cierto? Entonces, antes de hacer todo esto, hacer una reversión de ese periodo para que mis acumulados queden como estaban antes y con este nuevo proceso que voy a realizar, cuando cierre nuevamente ese periodo, ya mira cómo los queden de manera ya correcta. Bueno, uno dice acá, en el módulo liquidación definitiva, programación global presenta un inconveniente cuando se va a liquidar de manera masiva, no posee el ítem fecha de autoliquidación. Por lo cual, el sistema cuando liquida masivamente por ese módulo deja ese espacio en blanco y cuando se genera la seguridad social siempre hay inconvenientes. Ok, no, entonces ahí invito pues como a la persona que nos hace esta solicitud de que nos cargue un casito de manera más puntual y nos dé como esos pantallazos de ese proceso, porque entonces sí hay que chequear ese proceso a nivel ya global, claro, tiene que cargar la fecha y afectarnos como tal la seguridad social, importantísimo. Entonces, ahí lo invito para que nos ayude con eso, háganos un casito con todas esas observaciones para que ya sea revisado ya con un consultor de mesa de ayuda. Listo, acá dice, buenos días, por error le di estado 2 y se me desapareció. ¿Cómo puedo traerla a estado uno otra vez? Ahora, recuerde que en estado 2 llega a liquidaciones generales, ¿sí? Entonces, te ubicas en liquidaciones generales y desde allí le das editar al F10 y ya le das estado uno, ¿sí? Y la regresa, y ahí ya con el 1 ya regresa a liquidación definitiva. Importante ahí que a veces de pronto movemos ese estado y le ponemos cero, ¿sí? Cero no existe. Entonces, ¿qué pasa? Con ese cero se pierde la liquidación por pantalla. Se queda en la tabla, pero por pantalla no la van a visualizar porque un estado cero no existe. Entonces, tener muy en cuenta eso. Bueno, acá dice, buenos días, por favor, me pueden ayudar indicando las agrupaciones que deben quedar los conceptos para que lleguen a liquidaciones. Las agrupaciones, a ver, de pronto, si le comprendí, ahí cuando hicimos el ejercicio, que creamos las horas extras, ¿sí? Esas horas extras tienen que estar, obviamente, agregadas a las agrupaciones de conceptos
de mis prestaciones sociales. Entonces, ¿cuál es como el ticito para tener en cuenta? Yo me ubico en el concepto de cesantías, prima o vacaciones, ¿sí? Y a la derecha en las variables voy a revisar la GRUP, la variable que ustedes han visto allá que es la LF a GRUP CPT. El dato de esa variable me está indicando cuál es la agrupación que está llamando el sistema, ¿sí? Juan, dicen, para cambiar la fecha de retiro una vez aprobada la liquidación definitiva, ¿cómo se hace? Bueno, tener muy en cuenta algo ahí, porque si yo ya, digamos que mi fecha de retiro fue el 20, yo autoricé la liquidación, por ende ya quedó en estado de retiro el empleado, llevó a la seguridad social una novedad de retiro, ¿sí? Con 20. Pero digamos que ya se era otra fecha. Entonces ahí yo tengo que cambiar esa fecha directamente allá en seguridad social. Allá en seguridad social, en la parte donde están las matrículas de los empleados, en la lupita que dice allá abajito novedades, ¿sí? Entonces editamos allá y modificamos como tal esa fecha porque ahí sí nos va a quedar errada para allá el proceso de la pila. Otra dice, ¿qué hacer cuando una liquidación en estado uno no la procesa en la liquidación del periodo y queda como en el limbo? No se encuentra en el periodo L inicial, se cambia a otro periodo y no lo toma. Bueno, no, ahí hay que revisar ya muy puntual de pronto el debut, porque el paso a paso, como yo les decía, es cuando usted termina la liquidación, está revisada, autoriza ella de quedar en estado uno. Luego se hace la generación del módulo y luego la reliquidación del periodo para ese empleado, ¿cierto? Entonces, si vemos que no está llegando el movimiento liquidado, hay que entrar ya directamente a revisar las variables del concepto y activar los debut. Entonces ahí le invitamos también ahí a la persona que nos indica ese proceso de que nos monte un ticket para que le hagamos un acompañamiento pues ya desde la mesa de ayuda más puntual en ese casito. Bueno, preguntan, este video lo suben a YouTube y desde cuándo este videito va a quedar en nuestro canal de YouTube. Por tardar el día de mañana, pues está allí colgado y adicionalmente al correo electrónico con el cual se registraron les va a llegar pues el videito también. Por acá tenemos otra pregunta, dice, buenos días, el concepto de descanso remunerado por retiro funciona automáticamente para el pago de los sábados y domingos en caso de que se deba garantizar. Correcto, sí. Ahí habría que mirar también la configuración de ese concepto que ese va ligado a una política del EQ 030. Entonces hay que chequear bien cómo está configurado y también hacer la liquidación, revisar cómo está llegando al módulo y mirar como las respectivas variables del concepto. Entonces ahí de pronto en esos casitos puntuales que nos están aquí preguntando, si ustedes observan que no está liquidando de manera correcta con lo que hemos revisado, entonces sí vamos a montar un ticket para que desde la mesa de ayuda le hagamos como un acompañamiento más puntual, digámoslo así, para todo diferentes de esos casitos, porque la idea es que todo eso que ustedes están ahí manifestando quede dentro de la liquidación definitiva de manera automática. Entonces ahí los invito para que nos monten esos casitos y los podamos acompañar más detalladamente para hacer esa revisión más puntuales, ¿les parece? Perfecto, Juan. Ya con eso entonces concluimos esta tanda de preguntas, este webinar. Agradecer a los más de 70 asistentes que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias a Juan por compartirnos como tal el conocimiento en este webinar. Les deseamos a todos que tengan un feliz día y nos vemos nuevamente dentro de 8 días en un nuevo jueves de webinar. Feliz día para todos. Muchas gracias.